Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y como veis, pues hoy amanecemos también con el paisaje completamente nevado. De esos días que invitan a quedarse dentro de casa y a disfrutar del hogar. Pero vamos a avanzar poco a poco porque tenemos un montón de cosas por hacer. Así que después de desayunar y hacer las tareas básicas de cada mañana, hoy lo que vamos a hacer es ponernos manos a la obra con lo que es la reforma de la cocina. Y hoy vamos a centrarnos en la campana extractora. Ya sabéis que lo estamos haciendo todos nosotros. Y hoy pues vamos a hacer el revestimiento y una vez terminado ya solo quedará pintarla del mismo color que los muebles para que todo quede integrado y armonioso. Y bueno, pues como os decía antes, que mientras fuera todo se detiene con la nieve, pues dentro seguimos construyendo hogar, como yo digo, haciendo hogar, paso a paso, con calma, levantando la estructura y dando forma al revestimiento de la campana extractora. Son pequeños avances, pero cada uno de ellos nos acerca un poco más a la cocina que soñamos, integrada, luminosa y hecha a nuestro ritmo. Así que, bueno, pues esto es un avance más, un poquito más. Ahora ya solo quedaría ponerle algunas molduras en la parte de abajo y ya pintarla. Y hoy lo que vamos a montar es, bueno, pues algo que lo teníamos en la otra casa, pero con un modelo diferente de water drop. Esto es la osmosis. Ya sabéis que nosotros la utilizábamos muchísimo, así que vamos a instalarlo también aquí en esta casa. Y bueno, pues deciros que este sistema de osmosis inversa de water drop nos da agua filtrada directamente del grifo. De una forma rápida y súper cómoda. Nosotros la usamos para todo, para beber, para preparar el café de la mañana, para cocinar, también para lavar frutas y verduras. En fin, que este modelo tiene una filtración de 8 etapas que reduce TDS, cromo, PFAS, flúor y cloro. El sabor del agua mejora muchísimo, es fresca, ligera y perfecta para toda la familia. Además, es un sistema sin tanque y súper rápida. Produce hasta 600 galones de agua filtrada al día. Así que nunca nos quedamos sin agua. Y con una relación de 2:1 de agua pura frente a lo que es el agua normal. También nos ayuda a ahorrar en la factura de la compra porque no tenemos que comprar agua embotellada y es algo que nos encanta porque también es una opción eco-friendly. Gracias a Waterdrop, pues eso, puedes dejar de comprar botellas de plástico de un solo uso, lo cual es mucho más cómodo, más económico y mucho mejor para el planeta, por supuesto. Como veis, es súper fácil el montaje, simplemente tienes que seguir las instrucciones, conectar todos los tubos, bueno, todos, son 3, este rojo es el que va directo al desagüe, luego tiene el que viene del grifo y luego pues el que va al grifito de la osmosis.
como ya os he enseñado antes al principio los filtros, bueno, pues os voy a decir que el primero elimina sedimentos, arena y óxido y protege el sistema. El más grande, que es la membrana RO, que es el que he puesto primero, reduce TDS, cromo, PFSA, flúor, cloro y otros contaminantes. Y el más pequeñito es el de carbón activado, que mejora el sabor y el olor, dejando el agua fresca y deliciosa. Y bueno, pues como veis, aquí os estoy enseñando el grifo que viene junto con el producto, pero nosotros, como hemos comprado un grifo que lo lleva todo incluido para no tener que hacer tantos agujeros en lo que es el cuarzo, pues no lo hemos puesto, pero que sepáis que viene con un grifo. Y antes de empezar a utilizar el agua hay que dejarla correr durante 30 minutos hasta que ya salga, bueno, pues abajo veréis en lo que es el equipo que salen unos números y entonces pues tienen que salir, tiene que dejar de parpadear y ya salir una numeración y ya estaría listo para pues empezar a utilizar el agua, tanto para beber como para cocinar, como para lavar frutas y verduras. Así que mirad, es súper estrechito, no ocupa casi nada. El tema del cableado, bueno, pues tendremos que ponerlo un poco mejor, pero nada, muy bien, la verdad. Así que de verdad que si estáis pensando en mejorar la calidad del agua en casa, de verdad os lo recomiendo. Tener agua filtrada lista para usar es una de esas pequeñas cosas que marcan la diferencia. Yo os voy a dejar en la cajita de descripción todos los enlaces para que, bueno, pues entréis en la página web y lo miréis, y también lo podéis tener en Amazon. Y bueno, pues ya por la tarde yo sigo con mi tradición de enviar postales a la familia y a los amigos, porque hay gestos que no deberían perderse. En un mundo donde todo va tan deprisa, pues parar y escribir a mano y pensar en la persona que la va a recibir es una forma de decir: estás presente, me importas. Son pequeños detalles que mantienen vivos los vínculos, la cercanía y la esencia de lo que de verdad importa. Como siempre y todos los años os digo, para mí escribir postales es una manera de mantener vivos los lazos, de recordar que lo importante sigue siendo pensar en los demás, y ojalá nunca se pierda la costumbre de escribir, de dedicar tiempo y cariño a quienes queremos, aunque sea pues unas pocas líneas. Así que de verdad que yo os aconsejo que lo hagáis, que ojalá nunca se pierda la costumbre de escribir a mano, de sentarse con calma y dedicar tiempo a quienes queremos, porque en cada postal no solo van palabras, va cariño, recuerdos y un pedacito de nosotros. Así que yo me pongo manos a la obra, que además me encanta, y bueno, pues imaginaros todas las que tengo para enviar. Wandering downtown, window shopping, listening
bueno, pues esto ya es otro día y la verdad es que me he levantado con unas ganas de comer algo dulce. Así que voy a preparar unas galletas. Estas galletas son del recetario de Thermomix. Creo que se llaman galletas con huella y son muy fáciles y perfectas para acompañar, pues eso, un café o un té. Os voy a dejar la receta en la cajita de descripción para que podáis hacerlas vosotros mismos. Son muy, muy fáciles y bueno, pues estáis viendo el procedimiento que no es nada, nada complicado. Como yo siempre digo, no son las galletas más saludables, pero a veces también hay que darse un caprichito y es mejor hacerlas uno mismo que comprar, pues de las que venden que son procesadas. Así que, pues eso, disfrutar sin culpa y con medida también forma parte de cuidarnos. So baby, light a fire and we'll toast the night away because Christmas is coming our way. It's the only time of year the reindeer fly. You can't see them on their sleigh ride across the sky. Gather all your friends around or go out and paint the town. It's the only time of year the whole wide world turns upside down. So baby, light a fire and we'll toast the night away because Christmas is coming. Christmas is coming. Christmas is coming our way. Christmas is coming, the snowflakes will be falling. It's the most wonderful time of year. So hang up your stockings, put the tinsel on the tree, because Christmas is coming, my dear. It's the only time of year the reindeer fly. You can't see them on their sleigh ride across the sky. Y bueno, pues mientras las galletas se hornean, voy recogiendo y limpiando poco a poco. Para mí, mantener el orden en la cocina es mucho más que una cuestión estética. Es una forma de cuidar el espacio donde preparamos la comida. Compartimos momentos y también empezamos y terminamos el día. Cuando cocinamos con orden, todo fluye mucho mejor. Evitamos prisas y sin darnos cuenta también cuidamos nuestra tranquilidad. Dejar la cocina recogida al terminar es un regalo para el futuro, como yo lo llamo, para volver a entrar en ella con calma y con ganas, pues eso, para volverlo a ensuciar y limpiar de nuevo.
fly. You can't see them on their sleigh ride across the sky. Gather all your friends around, or go out and paint the town. It's the only time of year the whole wide world turns upside down. So baby, light a fire and we'll toast the night away, because Christmas is coming. Christmas is coming. Christmas is coming away. Y como ya han pasado los 12 minutos y las galletas están listas, porque estas galletas son súper rápidas de hornear, pues las voy a sacar del horno, voy a dejarlas en esta rejilla para que se enfríen y ya luego terminarlas, porque luego hay que ponerles mermelada. Ya veréis qué maravilla y están buenísimas. Así que voy a hacer esto y también voy a aprovechar para decorar un poco lo que es el comedor, porque quiero enseñaros una vajilla nueva que he conseguido en Black Friday y que me tiene enamorada. Y aquí os enseño la vajilla y voy a colocarla después de haberla lavado. Es apta para el lavavajillas, algo que para mí es fundamental en el día a día. Es de la marca Spot, el modelo es el Christmas Tree. Y me parece ideal para, pues eso, para los desayunos de ahora de Navidad, por supuesto. Y bueno, pues también para vestir la mesa en estas fechas. Aquí en Estados Unidos suelen venir las vajillas para 4 comensales, entonces yo he comprado 2 cajas. La verdad es que con la oferta de Black Friday me salió muy bien de precio. Y tiene muchos más accesorios, pero bueno, yo en este caso he comprado los platos llanos, los de postre y las tazas de desayuno. No descarto pues poco a poco ir haciéndome con más piezas para completar la colección. Y también pues os quiero enseñar la vitrina donde guardo todas mis vajillas. Para mí no son solo piezas bonitas, son recuerdos, historias y momentos compartidos. Y sobre todo esta que es mi tesoro, que es la vajilla de la Cartuja de Sevilla, el modelo María Luisa. Y es una pieza con tanta tradición y valor que siempre ocupa un lugar muy especial en casa. Es una pena que, bueno, pues que hayan cerrado la fábrica, porque de verdad que esto ahora mismo es un auténtico tesoro. Y para darle pues un aire más festivo a lo que es el comedor, pues voy a poner una guirnalda que tengo de eucaliptus en la parte superior. Pues eso, le da un toque natural que aporta calidez y termina de vestir el espacio para estas fechas.
También voy a arreglar el centro de la mesa utilizando ramas de tuya y añadiendo un toque de rojo con unas vallas. Pequeños detalles naturales que aportan color, equilibrio y ese aire especial de la Navidad, pues eso hace que todo se sienta pues más acogedor y sobre todo, claro, por la época mucho más navideño. También voy a dejar los caminos de mesa que estos os los enseñé este verano, los compré en Zara Home, son de lino, son preciosos, me encanta. Y nada, ya a cada lado unos candelabros con unas velas en color verde y ya está. Y antes de terminar aquí en lo que es el comedor, pues voy a darle también un repaso al mueble bar, limpiándolo y dejándolo listo. Me gusta ir cuidando cada rincón porque son esos pequeños gestos los que hacen que la casa se sienta realmente en orden y acogedora. Así que nada, aquí no voy a decorar ya nada más. Simplemente voy a estar limpiando el polvo también del aparador, que ahí sí que tengo un jarrón también con hojas así más navideñas y el comedor ya estaría listo. Enseguida os dejo con unas imágenes para que veáis cómo ha quedado todo. I still feel blue. I just wanna fall in love this Christmas. I don't need a fancy watch. Ya por último, pues solamente me queda aspirar lo que haya podido caer, porque ya sabéis que cuando uno decora así de Navidad, pues siempre caen cosas. También mirad lo que he puesto en la lámpara. He puesto unas guirnaldas que tenía de tuya también con unos lazos rojos de terciopelo, que bueno, pues la idea la he cogido de Pinterest y me pareció preciosa, muy Ralph Lauren, que es la tendencia de este año, que me encanta. Y ahora sí ya os dejo con unas imágenes de cómo ha quedado el comedor. Wanna fall in love. Save the wrapping paper, your ribbon and bow. I don't need that extra stuff. Oh, I just wanna fall in love. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. You know me so well, nobody else can do what you do. I just wanna fall in love this Christmas. I just wanna fall in love. Fall in love. Just wanna fall in love. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. I still
just wanna fall in love this Christmas. I don't need a fancy watch. You can give the elves a break. No, you can't make it in the shop. You can't put it on your sleigh. You know me so well, nobody else can do what you do. I just wanna fall in love this Christmas. Y ahora voy a decorar la entrada, colocando pues el nacimiento y una corona en el espejo. Me gusta que sea algo sencillo pero con sentido, porque para mí la Navidad empieza recordando su verdadero significado, como ya os he dicho otras veces. El nacimiento siempre ocupa un lugar especial en mi casa. Es una forma de parar, de volver a lo esencial y de recordar valores como la familia, la sencillez y el amor y sobre todo la gratitud. Y nada, en el pasillo voy a poner un pequeño arbolito con luces LED que aporta calidez y da la bienvenida, creando ese ambiente acogedor que tanto me gusta en estas fechas. Y ahora, pues antes de terminar, voy a ponerle la mermelada a las galletas. Ya están completamente frías. Y bueno, pues un gesto sencillo pero lleno de cariño. Me voy a preparar un café con leche y me regalo ese momento de calma disfrutando de lo hecho en casa. Así que pues bueno, me voy a tomar este momento con calma, disfrutando del silencio, del olor a hogar y de todo lo que se ha ido creando a lo largo del día. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado la decoración, cada rincón preparado con cariño y pensando en estas fechas tan especiales. Porque al final el hogar se construye así, con pequeños detalles, con tiempo y con amor. Así que os deseo unas felices fiestas llenas de paz, familia y momentos que se queden para siempre. Así que gracias por acompañarme, por estar siempre al otro lado de la pantalla y formar parte de esta pequeña familia que hemos creado juntos, que ya sabéis que siempre os lo digo, que os quiero un montón de verdad y que, bueno, pues que como siempre os digo, que nos vemos
en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!